Continuamos acá en Nuestra Voz y ahora sí, vamos a hablar de temas internacionales. Tenemos un analista internacional y me refiero a Patricio Porta. Patricio, Gustavo Idoyaga y Paula Puertolas, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Patricio, tenemos dos preguntas que están vinculadas a lo que ocurrió esta semana y de alguna manera si van a marcar agenda para el futuro en el contexto de Sudamérica, Latinoamérica. Y uno sería Ecuador y otro Perú. Comenzamos por Ecuador, ¿te parece, Patricio? Dale. A ver, resultado de Eh, Ecuador. Primero contar el resultado y después nosotros vamos viendo o preguntándote en función hacia dónde va el camino de Latinoamérica, ¿no? Dale. Bueno, el domingo se definió la segunda vuelta en Ecuador entre Andrés Arauz, que era el candidato de la Revolución Ciudadana o el correísmo, como se lo conoce al espacio del expresidente Rafael Correa, y por el otro lado Guillermo Lasso, que es un candidato ya también bastante conocido en Ecuador porque no es la primera vez que se presenta. Y bueno, en esta segunda vuelta terminó triunfando Guillermo Lasso, que había muchas dudas también si podía revertir el resultado inicial, porque justamente había una disputa a ver si él ocupaba el segundo lugar, junto con el otro candidato del movimiento indigenista, Yacu Pérez. Eso tardó una semana, se definió el pase a la segunda vuelta de Guillermo Lasso. Y bueno, en estos meses de campaña centró su estrategia más al centro. Él es un candidato de derecha, con un plan muy de libre mercado, muy neoliberal, O sea, de acercarse a un electorado un poco más exigente y bueno, de esa forma logró captar los votos que le faltaban para llegar y finalmente ganar. Claro. Patricio, te hago una consulta. A ver, en el caso Sí, del candidato que resultó ganador, ajá. ¿no se dio un escenario, a ver, ¿cómo te puedo decir? De la grieta del anticorreísmo, que no gane quien propugna Rafael Correa? Sí, obviamente que claramente este resultado fue el clivaje, pasó nuevamente por el correísmo, anticorreísmo, y creo que lo supo aprovechar muy bien Guillermo Lasso y aprovechó sobre todo las debilidades del otro lado. A ver, ¿y cuáles eran Eh, las debilidades del otro lado? no saber justamente captar a los votantes de quienes quedaron en tercera y cuarta posición. Bien, porque, a ver, Tanto discúlpame que te Pérez, interrumpa. Tercera sí. posición, quedó la izquierda y votaron, quedó la izquierda. Y da la impresión, si uno ve los números, la ecuación matemática, votaron a un representante neoliberal. Sí, hay que ver qué tipos de izquierda también y qué está en juego. Creo Bien. que uno de los temas o de las banderas de Yacu Pérez había sido el ambientalismo, que es un tema bastante caro al correísmo, y otras de las cuestiones creo que también fue la figura de Rafael Correa, ¿no? Es una figura bastante polarizante en Ecuador. Bien. Eso a veces puede ayudar, y a veces puede jugar en contra. Creo que jugó mucho más fuerte que la presencia del propio Arauz, que era el candidato. Herbas también era el cuarto, que no había sacado un porcentaje nada despreciable, Ujú. con un perfil más socialdemócrata. Entonces, claro, uno diría, ¿por qué no se sumaron y por qué no votaron para el mismo lado? Pero creo que ahí lo que terminó de definir justamente es esta grieta, correísmo y anticorreísmo. Eso creo que fue lo que marcó y lo que terminó beneficiando a Lasso, que ni siquiera es un candidato muy querido o que haya un buen recuerdo en Ecuador. Creo que él le vino muy bien y supo jugar esa carta. A ver, en este escenario, bueno, le tenemos que contar a la gente, ¿sabes, Paula? Que Sí. el asesor, ¿quién fue? Jaime Durán Barba. Ujú. ¿Sí? Oh, Y Jaime Durán Barba, un especialista en manejar, ya sea, en este caso en Argentina, el kirchnerismo, el antikirchnerismo. Obviamente que en la última elección no le funcionó el resultado porque hubo una mala gestión, pero cuando es una promesa, maneja muy bien este tema de las antípodas. ¿Vos viste alguna injerencia, alguna similitud con lo que pasó acá en la República Argentina cuando resultó ganador Mauricio Macri? En realidad habría que remontarse un poquito más atrás y Ujú. tener en cuenta que el correísmo sufrió también varias irregularidades respecto a su partido, a qué sigla podía aspirar, digo, la propia situación de Rafael Correa que no pudo presentarse en la elección por causas judiciales. El Ujú. correísmo habla de una persecución no solo
Correa, sino a varios de sus dirigentes. Entonces, desde ese punto de vista fue un poco anómala la campaña. Después hubo también un intento de ciertos medios de ligar a Arauz con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, con esta guerrilla. Ajá. Eh, Digo, ahí se pueden rastrear ciertas estrategias narrativas de cómo construir también a un adversario político. Te hago una Si pregunta, está, Patricio, sí, que a raíz de lo que sí, Gustavo te preguntaba y de lo que ocurrió en Ecuador, que también sucede en América Latina, ¿vos pensás que la grieta es un fenómeno actual o en realidad es algo histórico que siempre sucedió pero que pasaba totalmente inadvertido? Eh, Me parece que es algo histórico y que se manifiesta de distintas formas, depende el país y la situación. También se dio lo mismo en Perú. Claro. Ahora nuevamente tenemos... Bueno, ahí justo queríamos con Pablo ir a Perú. A ver, por el tema, vos sabés como la tele, los tiempos, sí, vamos a sí, Perú. Quedó sí, bueno, Keiko Fujimori, ¿sí? sí. Y bueno, quedaron dos, obviamente. Y eran como 16 partidos donde estaba hiper fraccionado. Bueno, Perú es el caso más dramático porque, como vos decís, había una cantidad increíble de candidatos inédita y quedó Pedro Castillo, Sí. maestro de primaria, es además un dirigente sindical, rondero. Rondero es una expresión muy característica de Perú, era justamente estas rondas campesinas que se autogestionaban para defenderse del Sendero Luminoso, Ujú. cuando no había protección del Estado. Digo, es un hombre que viene de una parte muy ignorada dentro de lo que es Perú, no es de la élite limeña, es un político que hizo su carrera en un ámbito muy provincial y de pronto está enfrentándose con alguien que se aprovechó mucho de esta polarización, que es Keiko Fujimori. Entonces, hablando de grieta nuevamente, Bien. estamos hablando de fujimorismo, antifujimorismo en Sí, esta segunda pero ahora vuelta. hablando de grieta, pregunta que te voy a hacer, aunque el escenario no era el mismo, me refiero cuando resultó ganador Evo Morales. Si podemos ir a las imágenes anteriores, porque con las imágenes, y lo ponemos al entrevistado, y las imágenes anteriores de los candidatos. Porque las imágenes dicen todo. A ver si lo podemos ver ahí en el final. Ahí lo estamos viendo. Y tenemos a Keiko Fujimori, que vos dijiste Fujimorismo, antifujimorismo, ¿sí? Y es docente, dijiste, primario o secundario. Primario. Docente primario. ¿Se puede dar un paralelismo con respecto, porque acá van a decir la izquierda y la derecha, y creo que va a pasar por ahí? ¿Se puede dar un paralelismo que el candidato vaya por, casualmente, como trabajó Evo Morales en Bolivia? Eh, Queda mucho por ver en estos meses porque si se hizo una campaña muy dura contra la otra candidata de la izquierda, que era una izquierda más inclusiva, la de Verónica Mendoza, resta pensar que ahora todo lo que va a caer sobre el ganador de esta primera vuelta va a ser mucho más duro. No sé si tiene que ver más con lo de Evo Morales, porque Evo Morales en realidad era parte de un movimiento mucho más amplio. Sí, No fue obvio. solamente Evo Morales, Sí, fue sí, el obvio. más, tiene otro peso. Estamos hablando de un candidato que las encuestas ni siquiera medían y de pronto aparece un sistema que viene muy convulsionado después de un año de crisis muy dura para Perú. Ujú. Yo lo vería más como un Trump o como alguien que irrumpe ¿Lo ves? así Ah, sí, de la que nada, de la nada. inesperado, Bien. que no se sabe muy bien sus propuestas porque él se presenta como alguien de una izquierda marxista, pero al mismo tiempo es muy conservador en temas sociales. Ujú. Es muy raro también ver cómo lo va a asimilar ahora el electorado peruano cuando tenga que medirse nada más y nada menos con Keiko Fujimori, que también es alguien muy polarizante en Perú. ¿No? Bu- Está esta intriga a ver qué se va a resolver, porque la elección va a ser claramente entre una ruptura total o entre seguir con este modelo, porque Keiko Fujimori no es nada más y nada menos que alguien que representa muy fielmente este modelo económico que tiene Perú desde 1993, con la constitución que aprobó su padre, Ujú. después del autogolpe de un año previo, en 1992. Eso va a ser también parte de la discusión en la segunda vuelta. Patricio, muchísimas Sí, gracias. Muy, pero muy claro el escenario internacional, en este caso puntual, de Ecuador y de Perú. Muchísimas gracias. gracias a ustedes.